Turnitin, para los que al día 24 de marzo, que se cerraba pues como la fecha de inscripción, nos indicaron que no tenían el acceso. Listo. Entonces ya mismo les voy a mostrar una parte del ejercicio. Permítanme un momento, yo les comparto pantalla. Me cuentan por favor si están viendo mi pantalla. Sí, se está viendo. Listo, entonces vamos a acceder a www, venga, yo lo pongo acá, www.turnitin.com. Es esta. Vamos a ingresar a esta dirección, le damos Enter y nos va a aparecer una vista como esta. Luego hay una opción que dice Login. La idea es que me vayan siguiendo en el ejercicio para dejarlos listicos de una vez. Entonces le damos acá y hay una opción, pues yo ya porque ya hice el ejercicio, pero ustedes van a darle acá en esta opción que dice Forgot your password, que quiere decir olvidé mi contraseña. Y le dan allí donde dice Click Here. Bueno, entonces les debe aparecer una vista así, que es como para resetear el password. Y acá hay un campo inicial que dice correo electrónico, email address, y aquí van a poner su cuenta de correo electrónico de la Uniremington, la de la universidad, no correo personal, porque todo lo solicitamos con nuestras direcciones de la universidad. Entonces ingresamos el correo. Y acá hay otro campo que dice last name, que deben ingresar allí sus apellidos, sus dos apellidos en minúscula y sin tildes. Miren acá, por ejemplo, el ejercicio. Y ya luego le dan next. No lo voy a hacer porque, como les digo, yo ya hice este paso y pues ya tengo el usuario asignado. Esto es como básicamente para dar unos nuevos datos de acceso. Entonces le dan next y allí asignan cuál va a ser pues como su contraseña. Me cuentan si cualquier inquietud o inconveniente. Muy buenos días para todos. Buenos días. Bueno, yo quería también aquí comentarles un poquito que se los escribí también por acá por el chat. Como les decía ahorita, Karen, este ejercicio es válido solamente para los que a la fecha que mencionó Karen, pues habían inscrito, porque el acceso al software es un acceso con usuario y clave. Y ese usuario y clave lo tuvimos que haber solicitado nosotros desde acá, desde la vicerrectoría, porque la idea con este curso, taller, bueno, llamémoslo taller, es en realidad que sea muy práctico. Por esta razón, si alguna de las personas que está en este momento conectada no solicitó en el debido momento pues ese usuario y clave, lo que podemos hacer es que se pueden quedar y pueden igual revisar, pues, digamos, como datos claves que igual les van a servir a ustedes. Y posterior a este taller, ustedes pueden escribir al correo de Karen, que ella ahorita nos lo copia por acá, pueden escribir para que nosotros posteriormente hagamos la solicitud al área de tecnologías de información para que ustedes ya puedan tener acceso. ¿Listo? Pero pues la idea era que esto lo hiciéramos previo porque queremos que se aproveche al máximo, que ustedes puedan entrar y hacer todo lo que Daniel nos va a decir ahorita. Yo creo que ya para no darle más largas, porque el tiempo apremia, y como les decía, este es un espacio tipo taller y queremos aprovecharlo mucho, entonces yo creo que ya podemos, ya para ser justos, empezar. Primero que todo, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí, por haberse inscrito también a tiempo.
este espacio, que es uno de los muchos webinars, Divúlgame al País, que vamos a hacer durante este año, quisimos dedicarlo, como ustedes ven en el título, Turnitin, guía básica para docentes e investigadores, y quisimos dedicarlo para que se entendiera el mensaje de la importancia del respeto por la propiedad intelectual que existe en la Corporación Universitaria REN. Y siendo coherentes con ese mensaje, pues obviamente tenemos que capacitar a nuestros docentes investigadores y en general a nuestros docentes, pues para que utilicen una de las herramientas que existen, no es la única, pero es la que nosotros institucionalmente tenemos, precisamente para velar porque estemos dando cumplimiento a estas disposiciones de propiedad intelectual. Entonces, quiero pues presentarles en este momento al profesor Daniel Antonio Coyo Castaño. Daniel, él es bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia y actualmente es gestor de datos científicos del sistema de revistas científicas del Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM. Además, hizo parte del grupo de formadores de alfabetización informacional, ALFIN, del Departamento de Bibliotecas del ITM. Y es una persona que tiene un amplio conocimiento en Turnitin, no solamente, digamos, desde lo operacional, desde cómo pasa un texto por Turnitin, sino más importante aún, que es uno de los propósitos reales de este espacio, y es que ustedes como docentes aprendan a interpretar el resultado que nos da Turnitin. Entonces, el resultado ahí les podrá dar un porcentaje X, Y o Z, pero lo más importante es que ustedes aprendan a identificar en qué momento estamos de verdad hablando de un plagio o en qué momento no estamos hablando de un plagio, que ya Daniel pues entrará con mayores detalles allí. La idea es que ustedes utilicen el software, que no se nos quede solamente en este taller, sino que ustedes después de esto de verdad lo empiecen a utilizar, lo empiecen a utilizar a muchos niveles, ya sea al interior de sus aulas de clase, ¿cierto? Revisando el material que ustedes como docentes también les ponen a sus estudiantes, y de una manera muy, muy importante también con los trabajos de grado, ¿cierto? No creo que no es secreto para ustedes, no solo en esta universidad, creería que en muchísimas universidades, y de hecho ha habido escándalos bastante grandes en universidades muy prestigiosas, donde se ven plagios en trabajos de grado, cosas así pues como que uno hizo su trabajo de grado y la única palabra que le cambió fue aguacate versus cacao, ¿cierto? Eso claramente es un plagio. Entonces, la idea es que ustedes puedan utilizar esta herramienta y que les sirva de verdad, además, para hacer parte del proceso de docencia con sus estudiantes, para explicarles a ellos y que ellos entiendan la importancia de respetar la propiedad intelectual, de dar los créditos respectivos a quien se tomó el trabajo de generar ese conocimiento. Sin más preámbulos, entonces, Daniel, agradecerte muchísimo por acompañarnos en este espacio. Yo estoy segura que vamos a aprender cantidades enormes. Bueno, muy buenos días, gracias Lina. Sí, ojalá que sea una jornada pues que brinde los frutos que queremos pues que brinde y pues que también un poquito, pese a pues a que está pensado en que sea de forma muy taller, muy práctica, que ustedes también de una vez se enfrenten a, digamos, a la plataforma como tal. También hay unas cuestiones que es por lo que quiero empezar, que tiene que ver pues con algunas reflexiones que hay que hacer frente al tema de la herramienta, porque Turnitin, como lo mencioné, es una herramienta que nos ayuda mucho en el tema del plagio o de la similitud, como realmente se manifiesta como herramienta, el tema de la similitud. Es más el tema de la interpretación por parte de ustedes, los docentes, quienes son los que finalmente tienen la última palabra con el texto o con, digamos, con la calificación, con la evaluación, como ustedes lo quieran llamar, cuando hacen esas revisiones de esos trabajos académicos de los estudiantes, bien sea desde los primeros niveles o bien sea como asesores, por ejemplo, de trabajos de grado, que supongo yo que también habrán algunos
asesores. Montenegro QND tiene la mano levantada, no sé si tiene algún problema, va a manifestar algo. Profe, buen día. Bueno, no sé por qué aparece Montenegro. Bueno, mi nombre es Jorge Iván Puerta, docente en Corporación Universitaria Remington, Armenia, sede de Armenia. Y quisiera preguntar si nos van a compartir al correo la grabación al final, porque sería muy interesante tenerla y poderla compartir con otros. Sí, profesor, acá justamente en el chat les vamos dando información importante y ya justamente Karen les había dicho que esto se los enviamos, pero además los vamos a poner en la página web de investigaciones, en la parte donde está información para investigadores. Si tienen alguna inquietud, nos pueden ir escribiendo por acá, por el chat también, para irles dando respuesta. De acuerdo. Karen va a manifestar algo, que también veo que levantó la mano. Sí, buenos días, Daniel. No, precisamente era asociado a lo que acabo de mencionar la jefe, es cuál iba a ser la metodología para el abordaje de las preguntas. Sí, porque tú ahorita cuando nos muestres la presentación no vas a ver las manos levantadas o las preguntas, entonces te vamos interrumpiendo o lo dejamos al final, como Me prefieres. pueden ir interrumpiendo, me parece que está bien que me vayan interrumpiendo. De pronto listo, lo hace un poco más dinámico de esa manera. Listo, gracias. Listo. Entonces, como yo lo mencionaba, por eso considero que es mejor así que me vayan interrumpiendo, porque pues, esta primera parte, digamos que va a ser una parte, entre comillas, podríamos decir como una parte de reflexión, porque hay unos puntos que abordar frente al tema. Entonces, vamos entonces a empezar. Bueno, ya me habían presentado, mi nombre es Daniel. Y quisiera empezar como con estas preguntas para que lo pongamos pues como un poco como en diálogo, como con unos conocimientos previos y un poco de contexto. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuál es la realidad contextual del educando? ¿Por qué? Porque si bien, digamos, algunos de ustedes tienen conocimiento sobre los diferentes tipos de software o herramientas para la detección de plagio, no sé si todos tengan conocimiento sobre ello y si lo han utilizado. Entonces me parece que es importante que empiecen a entender que, pues digamos que en el mercado hay diferentes herramientas y como lo dijo Lina, pues en este caso la institución Uniremington cuentas con Turnitin, ¿cierto? En el mercado hay muchas otras herramientas que ofrecen el mismo servicio, pero que es importante que tengamos en cuenta que pues, también los estudiantes tienen sus mañitas, tienen sus mañas, pero Turnitin tiene un motor de búsqueda muy poderoso, muy robusto, y ha ido mejorando al pasar el tiempo, y ahora detecta otros tipos de plagios que en su momento no se detectaban, porque como le digo, los estudiantes siempre le encuentran como la vuelta a todo, es decir, ellos saben cómo voltear las cosas para que el software no detecte. En este caso, me gustaría saber uno que otro, algunos que puedan participar en ese momento, quienes ya tienen conocimiento sobre la herramienta, quienes de pronto la han manejado, y los que no, pues como digamos, como que piensan que pueden lograr con la herramienta. Dani, gracias por la participación. Un saludo desde Pereira. Tengo conocimiento sobre la herramienta, también tengo conocimiento sobre la herramienta Urkunt. No sé si tal vez los que están presentes en la reunión la conozcan, que también es una herramienta muy interesante. Y aprovecho, Dani, y pongo un suministro sobre la mesa que me gustaría que tocáramos, y es ¿qué porcentajes de coincidencia nos recomiendas para cuando evaluemos los documentos de los estudiantes? Muchas gracias, John Edison. Listo, ahorita vamos a estar hablando sobre el tema de los porcentajes, pero lo voy a tener en cuenta. ¿Alguien más que quiera de pronto manifestar algo sobre la herramienta? Me gustaría que de pronto alguien que no conozca la herramienta nos diga qué piensa. Buenos días. Buenos días, José Ignacio Gómez de la sede de Bogotá. Un saludo para todos.
Pues va a ser mi primera vez con la herramienta. Tengo una gran expectativa teniendo en cuenta pues los procesos de revisión como apoyo al proceso de asesor disciplinar en los trabajos de investigación de los estudiantes, al igual que el compañero que acabó de hablar. Pues es importante conocer los porcentajes de coincidencia, por un lado, y por el otro, pues básicamente saber todo el proceso de carga del documento y algo que me parece importante que ustedes han hablado durante la introducción, y es que el proceso del criterio para poder de una manera objetiva llegar a una conclusión sobre la originalidad o no del trabajo. Entonces esa es mi expectativa sobre la actividad del día de hoy. Gracias. Muchas gracias a usted. Buenos días, mi nombre es Mónica Duque, soy profesora de la sede de Medellín, del área de medicina veterinaria. Y bueno, voy a participar porque creo que mi experiencia les va a servir a todos muchísimo, sobre todo pues a los que escribimos algunos artículos. Yo mandé un artículo para publicación y resulta que cuando lo analizaron, me dijeron, no, es que usted tiene 20% de plagio y con más de 20% ya no se recibe. Entonces me lo rechazaron inmediatamente, pues sin ninguna otra revisión. Entonces yo dije, pues es muy raro porque es que este artículo es original. Realmente teníamos resultados de investigación, entonces pues toda la metodología, todos los resultados son originales. Entonces yo cogí, que es muy normal en la introducción, uno coloca pues mucha bibliografía de otras personas porque estás haciendo la introducción de la temática o estás mostrando qué hallazgos hay. Yo tomé esa parte y como en el programa, pues digamos que gratuitos online, solamente permiten cierta cantidad de palabras, yo tomé esa parte de la introducción y eso es lo que me reflejaba como un 20%. El resto no aparecía como plagio, ¿cierto? Porque empecé a tomar como pedacitos del documento. Entonces yo dije, bueno, realmente, si tú vas a hacer un 20%, si tú coges la introducción con ese número de palabras, pues obvio te va a dar un 20%. Pero si tú coges todo el documento, es imposible que eso se refleje en un 20%. Entonces ahí me generó muchas dudas porque no es lo mismo, es toda la introducción a tener todo el trabajo completo representado ahí y mirar ese porcentaje. Entonces por eso pues la idea de este webinar es aprender, ver qué tanto podemos introducir, pues como ya ustedes pues dijeron que tenían como el acceso al software, me imagino que permitirá más números de palabras o no sé si todo el documento y poder hacer la evaluación mejor, porque sí me generó como mucha tristeza que eso sea declarado plagio, sabiendo que se están referenciando los autores. Hay cosas que son muy difíciles de cambiar, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares pueden generar enfermedades como diabetes, hipertensión, no sé qué, o sea, y eso te lo coloca que eso es plagio, entonces como así, entonces cambié como, primero coloqué hipertensión, después por allá diabetes, después otra enfermedad, y pues ahí ya como que cambió un poquito la cosa, pero hay cosas que sí son muy difíciles y va mucho de la interpretación de la persona que lo esté analizando, entonces por eso me parece muy interesante pues como el acercamiento a esta herramienta y mirar pues qué se puede hacer, porque como le digo, quedé como muy aburrida por esa situación. Bueno, muchas gracias, espero aprender mucho. Listo, Mónica. Sí, como lo decíamos desde el principio, antes de darle la palabra a Carlos Alberto Cuesta, voy a hacer un paréntesis acá. Bueno, tiene que ver con lo que está diciendo Mónica y es el tema. Ella dice una palabra muy importante y es la interpretación. La interpretación viene por parte de quien está revisando y de quien pasa el documento por la herramienta. Entonces, enseguida vamos a hablar sobre eso, claro que sí, voy teniendo en cuenta todo eso, pero claro, desde un punto inicial en el que a uno le rechazan un artículo, le rechazan algún trabajo académico, porque le dicen, vea, su trabajo tiene 20% o tiene tanto por ciento de plagio, claro, cualquiera queda aburrido, cualquiera queda con ese sinsabor, pero hay que entender la herramienta más allá
porque uno de los temas o uno de los asuntos a entender es que la herramienta por sí sola no califica. La herramienta tiene o brinda unas ayudas que a nosotros, a los docentes, a quienes estamos en los procesos de revisión de artículos o de documentos académicos, en fin, o producto de investigación, la herramienta nos brinda muchas ayudas, pero importante, la interpretación que da una persona como tal sobre los resultados supuestamente de similitud que nos arroja la plataforma o la herramienta. Entonces, enseguida vamos a volver a tocar ese tema porque todo gira como en torno a eso, ¿cierto? Como a la interpretación, el análisis que hace la persona que está acá detrás sobre lo que vamos a encontrar en el documento. Carlos Alberto Cuesta. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Carlos Alberto Cuesta, soy de la sede de Caucasia. Solamente para hacer una apreciación de todo lo que hemos venido comentando nuestros colegas docentes. Cuando uno mete un manuscrito a este tipo de software, hay que tener en cuenta lo siguiente. El software te dice cuánto es el nivel de coincidencia que tiene el manuscrito, pero ahí es donde está cuál es la interpretación que debemos hacer. Hoy en día, lo legal puede ser en contra de uno cuando uno dice a un estudiante, mira, usted cometió un plagio. Ojo con eso porque eso puede ser, digamos, se le devuelve, digamos, el boomerang a uno. Lo que hay que decirle al estudiante, mire, es que el software nos está dando un nivel de, el nivel de coincidencia debido a que usted, como no ha citado, si es el caso no ha citado, entonces le podemos decir que eso puede incurrir a una falta disciplinaria, que es el caso de plagio. Pero lo que decía la compañera, que ella tenía su citación, lo que hay que interpretar es que el software está diciendo que hay un nivel de coincidencia, pero se interpreta de que tiene una excesiva, digamos, citación. Para evitar eso es mejor utilizar lo que nos dice la norma APA séptima edición, el parafraseo, para evitar esos inconvenientes. Entonces hay que ser muy cauto en el momento cuando nosotros sometemos los trabajos de nuestros estudiantes, sobre todo trabajos de grado, para no incurrir en una falta legal diciéndole que están cometiendo plagio. Entonces era como el aporte que quería dejarles. Gracias. Muchas gracias. Carlos Alberto Cuesta fue el que acabó de intervenir. Álvaro Hernán Baena. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Álvaro Baena, como dice usted, de la sede de Río Negro. Me parece que la herramienta es muy valiosa. Yo nunca la he utilizado, pero sí estoy seguro que la herramienta no solamente es para detectar el plagio que hacen los estudiantes, sino también para cuidarse uno mismo de los trabajos que va a montar en la plataforma. Porque si ellos plagian, debemos ser conscientes que nosotros también utilizamos documentos muy fáciles, los subimos a la plataforma con ese facilismo, y yo creo que me imagino que eso es una de las razones por las que estamos acá, para evitar ese tipo de ¿cómo se puede decir?, de fraude ideológico que muchas veces cometemos con los mismos trabajos que nosotros, y no solamente los estudiantes, montamos en las plataformas. Claro que sí. Muy bien, entonces, teniendo pues en cuenta todos estos asuntos, ¿todavía están viendo pantalla? Vemos la pantalla de la reunión de Teams. ¿No ven en este momento la presentación? No, señor. No se ve. No hay pantalla compartida. Listo, voy a compartir. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí, ahora sí lo vemos. Ok, listo. Entonces, aquí viene una de las preguntas que hacía la compañera, y era con el tema del porcentaje de originalidad aceptable en un trabajo académico. Miren, vamos a empezar por quitarnos eso de la cabeza. Si bien el Turnitin pinta de colores una especie de porcentaje aceptable o no aceptable, y cuando está muy alto lo pinta completamente en rojo, y cuando es más o menos por debajo de 20 o 25 lo pinta de verde,
eso no quiere decir que ya nos esté dando un punto definitivo sobre que ese trabajo se recibe o no se recibe. ¿Por qué? Porque como lo decía, como ya se mencionó antes y como lo mencionaron otros compañeros, está el tema de las citas y las referencias, ¿cierto? Aparte de eso, como lo exponía la compañera Mónica, yo puedo estar haciendo, digamos, si estoy trabajando en mi artículo científico, yo puedo estar haciendo en esos momentos, desarrollando mi marco teórico, entonces obviamente ahí voy a tener que definir unos conceptos que ya están definidos, que yo no me tengo que volver a inventar, porque ya están definidos por personas que son autoridad incluso en el tema. Entonces yo simplemente lo que hago es echar mano o coger apartados o coger incluso el concepto como tal y definirlo en mi artículo. ¿Qué es lo que pasa? Que esa definición o ese concepto debe ir acompañado de la debida cita, bien sea, como lo mencionó el compañero, a través de una norma como la APA, o puede ser a través de otras tantas que existen, Vancouver, Chicago, IEEE, etc. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que empezar a entender con el tema de... es una pregunta que es muy recurrente siempre que se está hablando de este tipo de herramientas y es, entonces, profe, ¿cuál es el porcentaje de originalidad? No, el porcentaje de originalidad no pasa por ser más que un dato numérico, alfanumérico, así como cuando ustedes califican a un estudiante con 1, 2, 3, 4 o 5, pueden haber estudiantes que saquen un 5, pero que no aprendieron nada durante el semestre, como pueden haber estudiantes que sacan una nota de 2 o de 3 o pasan, como se dice vulgarmente, raspados, y realmente son los estudiantes que pueden saber más que otros. Entonces una nota es mi crítica frente al tema y es mi punto de vista. Una nota no me dice a mí qué tanto sé o no. Yo soy consciente de que hay notas, de que cuando usted es un buen estudiante, de que cuando usted estudia, de que cuando usted hace las cosas bien, todo eso viene acompañado de una buena nota. Yo sé que sí, pero hay en ocasiones, insisto, porque obviamente también fui estudiante, la nota no manifiesta lo que realmente yo sé frente a un tema X. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No hay un porcentaje estipulado. Como les digo, la herramienta como tal tiene unos colorcitos con los que pinta cuando ellos consideran que eso está bien, que eso es aceptable o no, pero eso no quiere decir nada. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un 25% de coincidencias o de similitud en mi trabajo, pero resulta que ese 25% yo todavía no le he hecho los filtros a la herramienta y resulta que ese 25% son frases que cualquier persona lo puede decir, ¿cierto? Como por ejemplo, este trabajo presenta, y entonces el Turnitin, como ve que esa frase es muy repetitiva y la está jalando de varias fuentes, me la puede pintar de rojo. Ahorita vamos a ver eso con un ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa. Turnitin me puede estar, incluso Turnitin me puede tomar como plagio o como similitud la portada de mi trabajo, si es un trabajo académico de un estudiante. ¿Por qué? Porque ya hay unos trabajos cargados y que están en la base de datos que tiene Turnitin, donde va a reconocer que eso ya sale en otro contenido. Entonces, eso también es para que lo tengamos en cuenta. Ahora. Profe. Daniel, sí. Una preguntita. Sí. Bien, bueno, pueda, profe, profesor sí. Jorge. Bueno, en ese orden de ideas, es que eso siempre ha generado confusión, ese famoso porcentaje, ¿cierto? Entonces, claro. si yo tengo un trabajo donde se han respetado los derechos de autor, que en última es lo que se persigue con la aplicación de estas normas y la utilización de estas herramientas, pero resulta que es un trabajo con alto nivel de citación, con alto nivel de referenciación, pero está bien hecho. La universidad, en el caso nuestra, no tiene reglamentado eso. O sea, donde se diga realmente cuál fue el aporte del consultor, del redactor y qué tanto se apoyó en otros autores. Porque es que uno dice, bueno, que el 20, que el 25, pero realmente eso ¿quién lo decide? Muy interesante su pregunta. Bueno, yo desde la experiencia que tengo trabajando para un sistema de revistas científicas, nos enfrentamos a ese tipo de cosas y realmente quien toma la decisión es el publicador,
Sí, en este caso, donde tú presentes, si es un artículo o si es en el fondo editorial, donde tú lo presentes en un fondo editorial. Por ejemplo, si el fondo editorial de la Uniremington debe tener una política editorial donde ellos más o menos tienen un conocimiento, una idea de más o menos un cálculo de cuánto es lo nuevo, porque claro, lo que usted dice es verdad. Si usted me entrega un artículo que es conocido coloquialmente como una casa de citas, donde vos no ves sino citas y citas, entonces ahí te preguntas, bueno, si eso es un artículo de investigación, ¿en dónde está la novedad, cierto? Entonces se supone que esa novedad tiene que quedar reflejada en, no solamente, pues porque la metodología puede utilizar metodologías que ya están inventadas, sino en los resultados, en la discusión y en las conclusiones, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un marco teórico lleno, pero en la parte de resultados, en la parte de discusión y en las conclusiones, no hay, no puede haber un porcentaje mayor de texto que sea meramente citas a la interpretación que estás dando tú como autor sobre un tema X que hayas investigado. Entonces ahí es donde se ve reflejado, ahí es donde uno dice, listo, sí, aquí realmente, bueno, él tiene muchas citas en la parte de la introducción, en la parte de la metodología, en la parte del marco teórico, pero cuando ya empiezas a desglosar lo que es la discusión y los resultados, incluso las conclusiones, ahí ya no se supone que no deberían de haber citas, o si hay citas serían unas citas muy pocas, muy pequeñas, de apoyo a lo que como autor están argumentando. Entonces, digamos que ese es el análisis que hago yo, es decir, lo voy a decir de esa manera, aunque suene un poco fuerte, pero me parece que es una irresponsabilidad de una revista o de una editorial que le devuelva a un autor un artículo o un documento que un autor X quiera publicar diciéndole que no se lo publica porque tiene 20% de coincidencias. ¿Cierto? Pues a mí me parece que me tiene, es decir, como lo hacemos nosotros realmente le decimos, mire, vea, nosotros incluso entregamos el documento porque nosotros también utilizamos Turnitin, nosotros incluso entregamos el PDF con algunos comentarios porque el Turnitin lo permite, el Turnitin permite hacer unos comentarios o dar unas especies de calificaciones o evaluaciones con unos comentarios muy puntuales sobre en qué es en lo que está fallando, pero no le decimos, es que mire, es que es porque es 25%, mire, es que es porque es 50%, no, es que el asunto va más allá, es porque, mire, incluso eso debe de pasar con los estudiantes. El asunto es, no, venga, sentémonos, o venga, yo le explico qué está haciendo mal. Mire, por ejemplo, usted cogió este fragmento y este fragmento me está pareciendo que tiene un alto grado de similitud con un contenido que está publicado en esta página. ¿Qué pasó? Profe, se me olvidó citar, que es lo que a veces le dicen a uno los estudiantes. Listo, entonces tienes que citar. Cuando yo ya le aplico unos filtros a la herramienta ya me va a decir, ah, no, es que esto es cita, esto es parte de la bibliografía, entonces ya me lo quita y ese porcentaje va a empezar a disminuir. Pero si yo no hago los filtros y si yo no hago la interpretación como la persona que está a cargo de realmente hacer esa evaluación de ese contenido académico, entonces vamos a quedar simplemente con una calificación. Entonces ahorita vamos a ver, por ejemplo, también algo muy interesante que tiene que ver con la diferencia entre evaluación y calificación. Entonces yo creo que es muy importante que empecemos a tener como en cuenta eso. Entonces, plagio, enseguida vamos a ver que plagio son muchas cosas y hay muchos tipos de plagio, pero realmente lo que se toma como plagio es aquella situación en donde yo tomo el contenido de otro autor, de otra persona, intencionalmente, lo utilizo para un provecho propio, ¿sí? Pero es con la intencionalidad. Ahí es cuando se determina que es plagio, porque como lo digo, plagios, hay diferentes tipos de plagios, incluso hay plagio por desconocimiento, el que cometen algunos autores o algunos estudiantes, en el cual
toman apartados y no citan como deben de citarlo, o citan mal, o creen que parafrasear es cambiarle 2 palabras a ese fragmento, ¿sí? Entonces, por eso es que vuelve y le sale con un alto grado de similitud. Entonces, el problema con el plagio realmente, digamos, es cuando es con intención o sin intención, porque aunque uno no lo crea, pues hay personas que intentan hacerlo de manera intencionada y se valen de muchas mañas para que, digamos, este tipo de herramientas no lo detecte. Hay un micrófono abierto, ¿alguien quiere manifestar algo? Listo, no. Entonces, en este caso, la pregunta, perdón, va dirigida para ustedes, es, por ejemplo, ¿qué hace un docente ante un posible fraude académico? Como también se denomina el plagio, fraude académico. Me gustaría unas opiniones de algunas personas, ojalá que no hayan participado, para que en el caso puntual, de institución universitaria Uniremington, ¿qué hace un docente ante un posible fraude académico? Listo, profesor Carlos Cuesta, adelante. Sí, nuevamente buenos días. Digamos, desde la experiencia que yo tengo, que imparto la metodología de investigación y apoyo a seminarios de grado, lo que se le hace es un seguimiento a los estudiantes cuando inician su trabajo, puede ser un artículo, una monografía, y lo que se le hace es un acompañamiento. Entonces, cuando nosotros identificamos que el estudiante no está citando, se identifica que no tiene las competencias y se le hace un refuerzo en normas APA o utilizar este tipo de software. Ya cuando el estudiante, después de ser sensibilizado, sigue cometiendo estos errores, se le dice, mire, está cometiendo una falta disciplinaria que está dentro del reglamento estudiantil y puede perder el cupo o puede ser expulsado. Si el estudiante, no nos ha pasado, pero si el estudiante sigue con el mismo error, lo que hacemos es lo reportamos ante la decanatura para que tomen las decisiones propias. Es como lo que tenemos documentado acá en la sede de Caucar. Gracias. Muchas gracias a usted. Listo, entonces me parece muy interesante el aporte que hace el docente, porque claro, volvemos a lo que ya habíamos mencionado antes. En ocasiones es fraude por desconocimiento, es decir, porque no conocen el tema de los derechos de autor, porque no conocen, digamos, o no los han capacitado con el tema de que hay que citar, en fin, todo lo que se puede dar desde, en el caso de la institución para la que trabajo, que es el ITM, en el caso del ITM se hace desde el grupo al fin, ¿cierto? El tema de la alfabetización informacional. Entonces, ¿cómo se hace allí? Allí a los estudiantes de los primeros semestres que están haciendo el curso de lengua materna, allí se les da la capacitación en búsqueda en bases de datos bibliográficas para que ellos utilicen buenas fuentes de información, que eso también es muy importante en el tema de la integridad académica. Es cuando estamos haciendo un trabajo académico, nos debemos de basar en unas buenas fuentes de información, es decir, coger información que sea información veraz, ¿sí? Que sea información de corte académico y científico. En ese caso, las bases de datos bibliográficas que alojan diferentes revistas en diferentes áreas del conocimiento y las bases de datos de libros también, que también giran en torno a esos temas académicos, son las que nosotros procuramos que nuestros estudiantes consulten como apoyo a sus trabajos. Ahora bien, trabajos sobre diferentes temas. Ahora bien, viene algo acá que es muy importante. Si el estudiante ya ha pasado por ese tipo de formaciones, como lo manifestaba el profe ahorita, ha pasado ya por esas formaciones, incluso ya se les hizo un llamado a la atención, pues claro, eso ya empieza a entrar en otro tipo de procesos, ¿sí? Entonces, eso tal vez responda a la última pregunta de esta parte de los conocimientos previos, y es ¿qué
¿qué hace un docente, pero qué debe hacer un docente? Entonces ahí hay parte de la respuesta es qué debe hacer. Claro, el docente como formador, yo considero que lo primero que debe hacer es eso. Él es quien conoce su entorno en un grupo X de estudiantes y él sabe hasta dónde ellos tienen conocimiento de esa formación. Entonces, ¿qué debe hacer un estudiante? Lo primero es sentarse con el estudiante, manifestarle que cometió ese fraude, investigar por todos los medios si fue de una manera intencionada o no, pero yo aquí dejo, digamos que todo en manos de la institución porque se supone que debe haber un debido proceso frente a eso, ¿cierto? Porque yo digo una cosa que es lo que debe hacer un docente, pero que debe hacer un docente ante la detección de fraude académico frente a la institución. Es decir, supongo yo que ustedes los docentes ya tienen unos lineamientos en los que se les manifiesta cómo actuar frente a eso. Entonces eso es muy importante. Una cosa es qué hace un docente y lo otro es qué debe hacer, porque claro, no falta, todo hay que decirlo, no falta el docente que, digamos que puede pasar porque somos humanos, a veces pasa, en un momento de rabia dice, no, pues ahí mismo empieza a descabezar y empieza a sacar a todo el mundo porque no tiene también de pronto el conocimiento de que venga, no, es que venga, aquí puede haber un lugar a dudas, y el lugar a dudas es, los estudiantes no sabían, los estudiantes vienen sin ningún conocimiento, más aún los estudiantes de primeros semestres vienen de colegios donde en los colegios nunca les enseñaron que existían unas cosas que se llamaban derechos de autor y que era muy importante. Cada que usted tomara información de una fuente X tenías que citar, bien fuera con la norma y con TEC que tal vez todavía enseñen en algunas instituciones, en algunos colegios, o bien porque ya me doy cuenta que ya vienen estudiantes preparados desde los colegios que ya les enseñan que existe una norma que se llama la norma APA, que digamos que es como la más común en las ciencias sociales. Entonces uno ya ve que ya los estudiantes, algunos vienen con conocimientos previos, otros no, pero entonces uno no los puede meter a todos en el mismo costal y hacer suposiciones y creer que porque ya están en la universidad ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer y qué no. Porque hay otra cosa que es muy clara y hay que dejarlo claro acá. Uno también supone el hecho porque uno dice, pero es que como estudiante, el estudiante ya se debió de haber leído el manual de estudiantes. Y resulta que no todos los estudiantes se toman el tiempo o les da pereza de leer el manual de estudiantes. Y claro, ahí específicamente está las faltas con respecto a los derechos de autor. Ahí está, pero no todos lo leen. Entonces, por eso no podemos revolverlos a todos en un saco y empezar a señalar sin tener, como digamos, como un poco como ese contexto, ese conocimiento previo sobre qué es lo que entienden los estudiantes y qué no. Entonces, por ejemplo, como estrategia, me parece que es muy ganadora la estrategia de la institución en la que trabajo porque lo hacen desde los primeros semestres. Entonces, claro, cuando uno llega, cuando ya los estudiantes llegan al momento de hacer sus prácticas o hacer su trabajo de grado, porque para las prácticas también les piden un informe que tiene que también tener una estructura X, entonces se tienen que sentar a escribir, ya ellos saben que tienen, ya ellos ya pasaron por una formación en la que ellos ya tienen unos elementos que son la búsqueda de información, que son el uso apropiado de la información. Entonces ellos ya tienen unas herramientas y ya vienen un poco más ganados con eso. Entonces me parece que es una estrategia muy ganadora de tomar eso o hacer eso desde los primeros semestres. Ahora bien, supongo yo que acá hay profesores o docentes de diferentes, obviamente de diferentes áreas del conocimiento y de diferentes materias, por llamarlas así, o asignaturas. Entonces, yo pienso que esta herramienta se puede enseñar en cualquiera de las asignaturas, porque en todas las asignaturas se piden este tipo de trabajos y se debe procurar por eso, por el tema de la investigación y el buen uso de esas fuentes de información. Entonces ahí como un poco pues con el deber ser, o lo que debía hacer un docente. Bueno, acá tenemos un poco del tema de los tipos de plagio.
Entonces, a partir de una encuesta a 900 instructores de todo el mundo, se detectaron 10 tipos de plagio en los niveles educativos medio y superior. Esta información es acá de Turnitin. De hecho, si vemos ahorita, podríamos verlo más adelantico, hay uno nuevo que tiene 12. Pero entonces algunos están ya recogidos acá. Entonces está el primer tipo de plagio, que es el clon, que se presenta el trabajo de alguien más, palabra incluso por palabra, como si fuera propio. O sea, no se le cambia nada. Digamos que en estudiantes podría ser un ejemplo claro, es, yo me encuentro en una materia con estudiantes que van más avanzados que yo, ellos van en un semestre más adelante, o tienen materias de otro nivel, y yo les digo que me presten los trabajos que ya han presentado, y simplemente lo que hago es cambiar una portada y lo presento como mío. Eso es muy común en las universidades, eso pasa mucho. El tipo clon. El control C contiene proporciones significativas de una sola fuente sin alteraciones, es decir, el copia y pegue, que eso también pasa mucho, por ejemplo, en los colegios. Un estudiante le pone una tarea y simplemente buscan el tema en Google, lo que hacen es, por lo general, lo primero que les sale es Wikipedia, y de ahí copian y pegan y no ponen ni siquiera que lo sacaron de Wikipedia. Entonces ese es muy común y ese sigue pasando en las instituciones de educación superior. Encontrar más reemplazar es cambiar palabras y frases clave, pero conserva el contenido esencial de la fuente. Ese tiene que ver un poquito con el del parafraseo, pero un parafraseo mal hecho. Es muy importante tener en cuenta acá eso. Si bien muchas personas de los medios que trabajan esto de los derechos de autor y el tema del manejo de estas herramientas como Turnitin recomiendan mucho el parafraseo se tiene que entender no solamente como el cambiarle las palabras por sinónimos o cambiarles el orden a la frase de las palabras sin cambiarle el sentido a la palabra, pero se le cambia, que eso muchas veces pasa, que simplemente le cambian el orden o, como le digo, cambian una que otra palabra por un sinónimo y creen que eso es parafrasear. Va más allá de eso. Parafrasear resulta que es la capacidad que usted tiene de interpretar esa frase, ese concepto, ese apartado que nos propone un autor X, interpretarlo y desarrollarlo como propio, sin cambiarle el sentido. Es decir, ya yo lo manifiesto con las palabras que yo encuentro, pero yo primero lo tengo que entender e interpretar. Es decir, yo me tengo que tomar el tiempo incluso de leerlo 1, 2, 3 y hasta 4 veces para yo poder entender qué es lo que me está diciendo ese autor. Hay en algunas ocasiones donde yo no tengo una crítica con el estudiante o el autor que pone una cita textual, porque realmente hay conceptos que no hay una manera como diferente de definirlas. Es decir, uno dice, no, pues que está muy bien definido y es muy claro, yo no me voy a desgastar con esto, es que ahí está. Eso es lo que significa este concepto. Y eso está bien. Lo que no está bien es que yo ya empiece a copiar y a pegar más del concepto, sino que incluso la explicación que da del concepto el autor también la pongo tal cual como la puso él en su documento original, y ahí sí es donde empezamos a fallar. Entonces, yo me puedo apoyar en un concepto, pongámoslo en términos de norma APA, una frase de menos de 40 palabras que puede quedar ahí entre comillas y que no se ve nada mal en él, pero cuando yo ya me excedo, digamos que eso no está bien visto. No hay algo que califique y que diga realmente, porque de hecho por eso existen ese tipo de citas, ¿cierto? Las citas textuales de más de 40 palabras, las de menos. No hay una norma X que le diga a uno, no, venga, es que usted no puede copiar. Pero digamos que eso dentro de la ética, pues es que no está bien que yo copie y pegue 3 párrafos seguidos, tal cual como estaban en una fuente de información. Entonces, eso digamos que también es un poco para analizar. El remix es el parafraseo de múltiples fuentes y acomodo el texto para hacerlo encajar, es decir, cojo el mismo concepto, digamos un concepto que hayan trabajado varios autores, yo los
hago un remix, como lo dice la palabra, y los pongo en el texto, pero el problema no es que yo haga eso, es que yo puedo hacer eso, yo puedo parafrasear varios autores que hablen sobre un mismo tema. El problema es que yo los acomodo para hacerlos encajar, pero para hacerlo encajar como si fuera mío. Entonces ni siquiera cito. Entonces ahí es donde viene realmente el problema. El problema no es que usted parafrasee, como lo digo. De hecho, uno debería de parafrasear muchas de las cosas para que no le queden con el grado de similitud. Lo que digo yo es que si usted está parafraseando, de todas maneras tiene que dar el crédito de los autores, ¿sí? Recicla es una presta generosa del trabajo de otro autor, prácticamente lo mismo que el clon, ¿sí? Sino que en este caso es intencional, ¿sí? Es intencional. El híbrido combina citas perfectamente citadas con pasajes copiados sin citación. Entonces, miren todos los juegos que se hacen. Entonces, combinó un pedacito citado, pero coge otras partes que son copiados, pero no le pongo la cita, ¿sí? Triturar es una mezcla material copiado de distintas fuentes, muy relacionado con el remix. El error 404 incluye citas que no existen o información imprecisa de las fuentes, que eso pasa mucho. Resulta que le ponemos un trabajo académico a los estudiantes y le decimos, listo, el trabajo debe de tener tantas páginas y como mínimo debe de tener 5 referencias, o sea, es decir, usted tiene que consultar o tiene que apoyar sus argumentos mínimo en 5 fuentes de información. Y llega la hora de entregar el trabajo y el estudiante inventó cualquier cosa y lo que hace es que incluso se inventan las citas. Hay estudiantes que llegan a eso. Estos errores son comprobados porque lo ha hecho mucha gente. O con el tema de la información precisa de las fuentes es que se inventan las fuentes. Cuando usted se va a consultar la fuente, le sale ese error de internet, el 404, o sea, no existe, no carga la página. Entonces, hay muchas formas de hacerle también el juego a los docentes y a las herramientas. El agregador es el que incluye las citas correctas de las fuentes, pero el documento no contiene prácticamente nada de originalidad. Esto es lo que llamamos pues una casa de citas, ¿cierto? Que no hace sino copiar y pegar las citas y pues básicamente no se escucha la voz propia del autor. Y el retweet, que incluye la situación adecuada, pero se basa demasiado en las estructuras o palabras utilizadas en el texto original. Lo que les decía, aquí es donde viene el tema de la falta de interpretación por parte del autor. Es decir, prácticamente lo que hace es cambiar uno que otra palabra por un sinónimo y listo. Es prácticamente como, esa es una especie de control C. Bien, ya habíamos hablado de Turnitin, pero es interesante, pues, igual lo tenemos acá. ¿Qué es Turnitin? Es una herramienta eficaz para prevenir el plagio académico. Turnitin promueve el proceso de escritura con integridad. Ofrece servicios para la mitigación del riesgo del plagio académico y profesional, así como herramientas de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Turnitin labora con educadores para compartir las mejores prácticas sobre la enseñanza de la escritura y la integridad académica. Eso es muy importante. Entonces es muy importante todo lo del contexto que decía yo ahora, que sonaba mucho a carreta, pero que es que todo va enfocado a esto. Si nosotros como institución, si nosotros como docentes queremos tanto para los estudiantes como nosotros mismos, porque también supongo que acá hay docentes investigadores, si nosotros queremos llegar al tema de la integridad académica, tenemos que tener en cuenta todo eso desde atrás, desde los cimientos. Es decir, yo antes de escribir, ¿qué tengo que saber? Que existen unas fuentes de información, las cuales yo debo consultar, más en el ámbito académico. Entonces, enseñarle a los estudiantes todo el tema de la búsqueda y manejo en bases de datos bibliográficas. Segundo, el tema de las capacitaciones en derechos de autor, o no tanto en derechos de autor, sino normas de citación, de acuerdo al área del conocimiento de cada uno de ustedes que se manejen. Normas APA, normas IEEE, Vancouver, Chicago, etcétera. ¿Sí? Que los estudiantes sepan que existen unas normas con las cuales
ellos deben de citar para poder llegar a esa integridad académica. Es decir, es hacer todo ese trabajo de conciencia con el estudiante para que el estudiante en última no llegue con esos vicios a hacer un trabajo a escribir y que se pase por alto todos estos asuntos que son muy importantes. Entonces, Turnitin como herramienta detecta en una base de datos propia, muy robusta, las similitudes que encuentra en el texto que yo pasé por la herramienta, perdón, y simplemente me dice, vea, este apartado coincide con este contenido que está en este sitio web, ¿sí? Eso es lo que hace Turnitin. Simplemente corre el programa y empieza a verificar con su motor que de mi texto coincide con lo que ya está escrito. Turnitin, como lo decía ahora, no califica. Es decir, hay unas herramientas para uno hacer evaluación y para uno calificar. Uno podría, pero el Turnitin solo como tal no califica, por lo que ya les había dicho ahora. Yo, como encargado de la verificación del texto, de hacerlo correr por la herramienta, yo soy quien determina qué tan alto es el grado de similitud o no tanto de un texto de acuerdo a lo que ya les había dicho, si cita, si coincide con asuntos que definitivamente cualquier persona lo puede decir, entonces obviamente eso me va a salir como similitud, ahorita lo vamos a ver. Y el índice de similitud es solo un dato. El informe de originalidad, el contexto de la actividad y el criterio docente son los que determinan la existencia o no del plagio académico. Eso no pasa por otra cosa más. Eso es solo un dato. Teniendo en cuenta esto, ya ahorita les había dicho que habían unas diferencias entre uno evaluar y uno calificar. Entonces, dos rutas, un mismo camino. Usted como docente puede evaluar a través de Turnitin, o usted puede utilizar también la herramienta de Turnitin para calificar, simplemente para asignar un número de una nota. Entonces, en evaluar es un proceso basado en recoger información, analizarla, emitir un juicio sobre ella y facilitar la toma de decisiones. Es decir, aquí es donde pasa lo que mencionaba, por ejemplo, el profe que dijo ahora, venga, esto estaba muy alto en similitud, me siento con el estudiante, hablo con el estudiante, qué fue lo que pasó, que no entendió del trabajo que había que hacer, por qué no citó, por qué no buscó, por qué no se apoyó en buenas fuentes de información, etcétera. ¿Sí? En evaluar, acción prolongada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, porque es que calificar, simplemente, ¿qué pasa? ¿Por qué la crítica a esos dos modos? Porque cuando usted califica, por lo general, simplemente, ¿qué hace? Una sola entrega. Al estudiante usted le da las pautas del trabajo y lo que salga de Turnitin, listo, y eso usted lo toma como la nota. Mientras que usted en un proceso evaluativo, usted puede programar el Turnitin para que los estudiantes hagan varias entregas, para que hagan una entrega inicial, una entrega, digamos, intermedia y una entrega final, donde esas dos entregas iniciales, la inicial y la intermedia, le sirvan al estudiante como base para mejorar su texto y para que al final el proceso sea, digamos, un poco más productivo. Mientras que si usted simplemente pone un trabajo, usted dice, vea, ese es el trabajo final, es un 20%, y usted nunca acepta o nunca admite un avance del trabajo de cómo va, se va a quedar simplemente con esa única entrega. Y téngalo por seguro que el estudiante no lo va a entender igual a cuando usted hace un proceso evaluativo. Usted simplemente, digamos que usted le puede hacer una retroalimentación a través de la calificación, pero si el estudiante no entendió el ejercicio y si de pronto la herramienta usted la toma solamente para calificar, le hace que pierda esa nota, que ahí lo que va a quedar es un sinsabor para el estudiante. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Con la calificación se materializa el juicio emitido. Pues, es decir, después de la recogida de la información, se brinda una nota que por lo general es numérica, de 1 a 5 por lo general, y eso es con lo que se va a quedar el estudiante.
es una acción esporádica, circunstancial y puntual, habitualmente final y sumativa. Es decir, por eso lo dice puntual y habitualmente final, es decir, es de una sola entrega, no se da como la opción de tener esos avances. Por ejemplo, en el tema de la evaluación, si yo puse un trabajo, en mi materia uno de los trabajos es hacer un escrito X o sobre un tema, como hay varias entregas, yo puedo determinar que la primera entrega, digamos que es el escrito como tal vale un 25%. Lastimosamente, pues hay que calificar para poder pasar, porque ese es nuestro sistema educativo, tenemos que calificar. Entonces, esa entrega tiene un valor del 25% total de lo que se hace en la materia. Entonces, yo puedo decir, la entrega, el primer avance vale más o menos un 10%. Yo lo podría también decir así. O simplemente no, el primer avance no tiene, o sea, los avances son simplemente formas para que usted llegue a ese 25% con una entrega final pulida, con la capacidad de haber entendido el ejercicio, de hacer bien las cosas y que lo que realmente ya llegue al final sea la nota final. Pero yo también lo puedo dividir en que el principio puede ser, la entrega inicial puede ser de un 10, la entrega intermedia puede ser de un 5 y la entrega final un 20, y ahí tengo la sumatoria y con eso puedo sacar. Es decir, hay muchas posibilidades, yo lo puedo hacer como quiera, pero la evaluación permite por lo menos esos 3 momentos de retroalimentación para el estudiante, para que el estudiante llegue a punto final como un poco más consciente y más enterado de qué era lo que se tenía que hacer con respecto a un trabajo X en el que se utilice esta herramienta como apoyo. Funciones de la evaluación. Formadora, el alumnado aprende durante el proceso de evaluación. Reguladora, permite mejorar cuestiones referentes al proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para el alumnado como para el profesorado. Es pedagógica, permite conocer el progreso del estudiante. Mire que con los avances yo me voy dando cuenta, en el primero le salió 50 y ya en el segundo le salió 15. Mire cómo avanzó, cómo sí aprendió que había que citar. Comunicadora, se produce en un feedback entre alumno-profesor, profesor y alumno-alumno. ¿Por qué? Porque no solamente, esto no se queda solamente en el alumno-profesor, sino que incluso los estudiantes tienen la capacidad entre ellos de decir, mire, vea, usted cómo le fue en Turnitin, a mí me fue así. No, es que el profe me dijo que, entonces además que a usted también le pasó lo mismo. Sí, es que yo no cité, no, entonces ya sabemos que tenemos que, sí, entonces mire que eso se vuelve eso. Lo mismo con los profesores, un feedback entre profesores. Me pasó esto con un estudiante. ¿Cómo así? A mí también y no sé qué hacer. Algunos profes dicen, no sé qué hacer. No llegará el profe que diga, a mí me pasó lo mismo. Ya, lo que pasó era que el estudiante, entonces ya le preguntó es, ¿cómo así? Entonces mire que el tema de la evaluación va un poco más allá. Y ambientadora porque pues, crea un ambiente diferente escolar determinado, es decir, se dan otras posibilidades que van más allá simplemente de una nota final, de un sello en el que yo ya quedé con un 1, yo ya quedé con un 2, sino que tengo como esas posibilidades de. Entonces también va como muy, digamos que por el tema de mi formación, pues soy bibliotecólogo y siempre he estado como en torno al tema del buen uso de la información, al manejo de la información y las fuentes de información, lo lleva a uno como a pensar que la evaluación tiene que ser un poco así, o sea, yo vengo de una rama muy social, entonces no es simplemente marcar al estudiante con un número, decirle usted es bueno, usted es malo, sino esto está mal, puedes mejorarlo, no decirle es que usted es muy malo, esto está malo, no es, esto no está bien, se puede mejorar de la siguiente manera, así, a través de las fuentes de información, etc. Y las funciones de la calificación es que es certificadora. Constata ante la sociedad que se han alcanzado unos determinados objetivos a través de un número. ¿Cuántos sacaste? 4, yo 3, yo 2, yo 1. Selectiva permite situar al alumnado en puestos diferentes y eliminar a quienes no alcanzan los mínimos exigidos, es decir, no da las más mínimas oportunidades. Comparativa, el alumnado se compara con los resultados de otros compañeros y el profesor se compara con los resultados de otros profesores. ¿Cómo les fue a ustedes con el Turnitin? Dirá un profesor preguntándole a otro. A mí me fue muy bien. No, yo sí tengo unos estudiantes que no, hermano, esos estudiantes no saben nada. Entonces, sí,
Y de control es la obligación legal del profesorado de calificar al alumnado, que lastimosamente pues todos tenemos que hacerlo, pero que eso hace que se le dote de poder y control, es decir, es un tema como un poco más estático, rígido, el tema de la calificación, porque no se dan las oportunidades de, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces acá tenemos más o menos pues como en el proceso cómo se vería eso plasmado en proceso, un proceso utilizando evaluación y calificación. Miren que en una etapa inicial en la evaluación, en ambas se da la evaluación, perdón, la verificación de similitud, pero miren la diferencia. En la evaluación, digamos que se da la verificación de la similitud, pero hay una valoración del profesor, es decir, el profesor le dice está bien, está mal, pero todavía tiene una chance, mientras que en la calificación se hace la verificación de similitud, entonces listo, la plataforma me arrojó un 25% de similitud. Con ese mero dato, el profesor pasa inmediatamente a calificar, a ponerle una nota. De pronto el profesor ya habrá ideado una rúbrica, no sé, algunos lo harán, diciendo, bueno, si el estudiante me saca 25, eso es 4, si me saca menos de 10, eso es 5, pero si me saca 50, eso es 2, en fin, y ya con eso saca una calificación. Y simplemente hace la comunicación de resultado. Mientras que en la evaluación, se puede tener la posibilidad de la verificación, hacer una valoración, hacer una revisión y reflexión con el estudiante, y es hacer un ajuste del trabajo y la entrega final, donde se le explique al estudiante cómo tiene que proceder frente a un ejercicio como tal. Eso básicamente como contexto para poder empezar pues, con el tema de la plataforma como tal. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la parte pues como más práctica. Pero antes de eso, me gustaría saber si de pronto hay preguntas. Profesor Luis, adelante. Profesor Daniel, muy buenos días a todos mis compañeros. Luis Orlando Villegas, desde la sede de Río Negro. Quería preguntar una cosa, ¿este Turnitin únicamente detecta texto o también, por ejemplo, imágenes, tablas, también las detecta? Sí, la herramienta se ha vuelto muy robusta y también detecta las tablas y las imágenes. Gracias. Aprovecho para hacer un comentario acá respecto a esto. Y es, hubo un tiempo en el que la herramienta, pues la herramienta obviamente ha ido evolucionando, ha ido mejorando, pero hubo un tiempo en el que los estudiantes, por ejemplo, creaban el documento en Word, lo exportaban a PDF, pero en el Word volvían el texto lo volvían imagen. Entonces la herramienta en ese momento no tenía la capacidad, de lectura y arrojaba como 0% de similitud porque todo lo pasaba como imágenes y él no, pues digamos que la herramienta como tal no entendía creo lo que estaba pasando y decía, no, pues acá no, si acá no hay texto, pues 0 similitud y sacaba 0 y los estudiantes se salían con la suya, pero ahora la herramienta ha ido mejorando como en ese sentido y eso ya lo detecta y ya saca como digamos como diferentes grados de, o incluso saca un error en el que dice no lo puede leer, entonces ya el docente se da cuenta que el documento está mal organizado y pues lo que hace esto es hacer que el profesor le diga al estudiante en específico que tiene que volver a cargar el documento simplemente en un formato como lo es el formato Word o en formato pues de texto. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no hay más manos levantadas, Daniel. Listo, de acuerdo. Entonces vamos acá a iniciar sesión. Y nos logueamos. Como ya lo había
ahorita pues como les explicaron para que los que no lo habían terminado de crear su perfil. Entonces, esta es la plataforma de Turnitin como tal. La plataforma que me permite, varias cosas. Primero, como instructor, yo soy el que debo de crear la clase para poder montar un documento. Cualquier documento que yo vaya a subir, tengo que crear una clase, así yo no tenga una clase como tal, es decir, así yo no dicte una asignatura o una materia como tal, yo tengo que crear una clase para poder subir a esa clase mi documento. Así sea que yo esté montando un documento como investigador para mirar cómo voy con ese trabajo, ¿sí? ¿Cómo va con el tema de la similitud? Entonces tenemos acá mi perfil, la información del usuario, mensajes si los tuviera. Yo como instructor, en este caso ustedes también como instructores tienen la posibilidad de cambiarse el perfil y ver cómo se ve desde el perfil de estudiante. Tiene toda esta variedad de idiomas, lo vamos a dejar en español. Y desde aquí está la opción de cerrar sesión y aquí obviamente pues la ayuda. Aquí me aparece esta opción donde están todas las clases. Aquí tengo las clases que tengo creadas yo. Tengo una clase activa y tengo una clase finalizada. Desde acá, como les digo, puedo agregar clases. Yo puedo crear las clases dependiendo de los grupos que yo tenga. Aquí hago, digamos, como la aclaración o la anotación de que es muy importante que si yo tengo varios grupos, se cree una clase por grupo, ¿cierto? Es como lo ideal para que no nos enredemos con el tema de las revisiones. Si yo tengo, digamos, una materia que se llama seminario de investigación, yo tengo dos grupos de seminario de investigación, pues yo creo que la universidad en algunas ocasiones brinda un código de cada una de ellas para diferenciarla, entonces yo la puedo llamar como con el nombre y con el código para diferenciar la una de la otra. Entonces desde aquí yo le doy a agregar clase, le doy clic para agregar una clase, entonces acá están las opciones para la configuración de la clase. Una de las, digamos, por defecto viene tipo de clase tipo estándar y hay otra opción que es la maestra. La maestra es una opción que brinda Turnitin para crear clases donde van a entrar más de 100 estudiantes, ¿sí? Donde yo voy a crear una clase donde yo tengo más de 100 estudiantes. O sea, por lo general, digamos pues que no es lo usual, no es usual que pase eso. Podría pasar, pero por lo general la estándar es la que permite lo normal, 40, 50, creo que hasta 50 estudiantes más o menos. Entonces, es la que se usa normalmente. Aquí están los campos, son obligatorios, tienen el asterisco rojo, los que son obligatorios para poderla crear. Entonces, el nombre de la clase, puedo crear una clase que se llame Seminario 1, podría ser. Clave de inscripción, yo la doy, porque cuando yo vaya a matricular a mis estudiantes a mi clase, ellos tienen que ingresar con la clave de inscripción. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que sea una clave fácil, que usted la recuerde y que no vaya a enredar mucho a los estudiantes. Como lo ven, la clave de inscripción no tiene, digamos, no tiene pues como esas condiciones que nos encontramos en algunas contraseñas donde que hay que poner una alfanumérica o digamos una letra en mayúscula, que un número, mínimo un número, no, aquí yo lo puedo hacer simplemente numérica, como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con eso es suficiente. Asignaturas es algo que viene predeterminado del Turnitin, es donde me dice que más o menos
yo ubique dentro de estas opciones mi clase, ¿sí? Entonces están diferentes opciones, están empresariales económicas, carrera técnica, comunicación y periodismo, composición, informática, ingeniería, lengua extranjera, educación física, historia, documentación, cuerpos policiales, literatura, en fin. Ya ustedes escogerán la que más se asemeje a las clases que ustedes dictan. Yo en este caso le voy a dar otra. Y los niveles de los estudiantes, aquí yo también puedo, la plataforma me pide que yo diga cuáles son los niveles de los estudiantes que estoy ingresando a mi clase. Si son estudiantes normales, pues de pregrado, yo lo pondría como estudiante. Si son de maestría o doctorado, aquí dice estudios de posgrado, yo tomaría esto más como especialización, porque aquí ya me está diciendo maestría y doctorado, entonces estos posgrados serían como especializaciones. O si son carreras técnicas, en este caso lo voy a poner como estudiantes. Me dice fecha de inicio de la clase, me pone la fecha, obviamente, de hoy, del día en el que yo esté creando esa clase. Y ella me tira un aproximado de 6 meses para el final de la clase. En este caso me dice, vea, el final de la clase puede ser el 30 de septiembre, pero si yo estoy creando apenas la clase de hoy, yo le puedo decir, no, es que la mía no va hasta 30 de septiembre, la mía no va sino hasta junio. Entonces yo me puedo ubicar en el 30 de junio, 15 de junio, etcétera, donde yo la quiero ubicar. Yo la voy a poner, por ejemplo, 3 de junio y no me pone ningún problema. Él por defecto siempre nos va a tirar un aproximado de 6 meses. Listo. Yo le doy enviar y se creó mi clase. Entonces, esto es importante, pero no tanto. Me dice número de clase, yo lo puedo anotar para dárselo a sus estudiantes, pero miren que acá donde yo digo seminario 1, aquí vuelve y se me repite ese número, el número de la clase. Como les digo, yo lo puedo anotar, puedo recortar pantalla y anotarlo para decírselo a mis estudiantes en clase, porque de pronto en mi clase yo no voy a tener abierto el Turnitin para saber cuál es el código, entonces les voy a ubicar este número. Y la clave de inscripción fue la que yo le designé. En este caso yo le designé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sencillo para leer efectos del ejemplo. Si yo entro acá a la clase que creé, que fue seminario 1, vamos a ver acá este pantallazo, donde me voy a encontrar con un menú. Menú ejercicios, y es la opción para agregar los ejercicios. Los estudiantes que yo tenga ingresados, un boletín de notas, un calendario, discusión. Yo puedo crear discusiones y foros con la plataforma y preferencias, que es como estas opciones donde yo puedo, digamos que, darle como unos permisos a los estudiantes, darles o quitarles. Entonces acá en preferencia general les dice permitir que los estudiantes introduzcan temas de discusión. Yo lo puedo quitar y simplemente manejar el tema de los foros y las discusiones los manejo yo y ellos no. Mostrar a los estudiantes el enlace a mi correo electrónico, yo puedo desactivar eso y activar pues unos productos diferentes de esos mismos que me brindan acá la plataforma. Volvamos a ejercicios. Entonces en ejercicios estamos, acá está, dice, antes de que tú o tus estudiantes podáis entregar un documento, debes crear un ejercicio. Entonces yo antes debo de crear el ejercicio. Lo puedo crear incluso antes de ingresar a los estudiantes. Entonces yo le voy a agregar ejercicio. Y aquí se viene una parte que es muy importante. Tenemos a que cargue la página. Listo. Dice ejercicio nuevo, título del ejercicio, valor de puntos, porque yo le puedo dar mire que me dice opcional, yo puedo dar unos valores, no necesariamente tiene que pasar eso. Entonces título del ejercicio, entonces yo voy a poner, perdón, valor de puntos, yo puedo poner una calificación, insisto, que puede ser de 0 a 10, de 0 a 50. Entonces yo lo puedo hacer de 0 a 50 para que
para que, por ejemplo, si me sacan 35, entonces eso me quiere decir que eso es un 3,5, ¿cierto? Si yo le pongo 40, pues va a ser un 4, en fin. Entonces yo le puedo poner pues como un número que me dé facilidad de manejar el tema con mis notas. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner 50, por decir algo. Fecha de inicio, yo programo para cuando se abre el ejercicio. Incluso yo lo puedo programar para que se abra a una hora determinada. Entonces, digamos que yo voy a abrir el ejercicio el 4 de abril. No, yo lo voy a abrir desde ya. Vamos a abrirlo ya para poder ahorita hacer una entrega ahí. Lo voy a abrir desde ya, pero como les digo, yo lo puedo configurar y él se me abre automáticamente. Es decir, los estudiantes, aunque se matriculen, no van a poder ingresar en el ejercicio hasta que esto no se abra. Sí, entonces es muy bueno porque yo lo puedo programar. ¿Alguien? Sí, tengo una pregunta, perdón. Los estudiantes, ¿cómo hacen para tener clave y usuario para la plataforma, perdón? Ya le voy a indicar. ¿Listo? Es decir, terminemos con esto del ejercicio y enseguida les menciono el tema de los estudiantes, ¿de acuerdo? Listo. Otra Terminemos. pregunta. ¿Esperas que nosotros también generemos un ejercicio o nosotros vamos a ser los estudiantes en esta parte práctica? No, en esta parte yo quiero que primero ustedes miren y enseguida lo vamos a hacer. Es decir, no lo vayan haciendo porque de pronto yo me paso y ahí se quedan ustedes perdidos, entonces mejor ahorita lo hacen. Tenemos una fecha límite donde después de esta fecha límite yo ahorita puedo configurar para que los estudiantes puedan entregar siempre, es decir, que no haya como una fecha límite. Va a haber una fecha límite de entrega, pero los estudiantes van a poder entregar varias veces, por ejemplo, o solamente una vez. Enseguida lo vamos a ver. Lo voy a dejar así como 5 de abril y lo voy a dejar con esta hora, a las 11:59. Y la fecha de publicación es que ellos van a montar su documento desde el 29 hasta el 5 de abril, pero el resultado de la evaluación del Turnitin, tanto con su informe de similitud como el feedback que yo les haga, no lo van a poder ver reflejado ellos sino hasta el 6 de abril. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir fecha de publicación de los resultados de cómo les fue a ellos. Aquí en permitir solo los tipos de archivo para los cuales Turnitin pueda comprobar la similitud, es porque hay unos tipos de archivos que la plataforma, digamos, que no puede leer. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es que imagínate que a mí no me aparece fecha de publicación, o sea, me aparece fecha de inicio, fecha de límite. Sé que dijiste, por favor, no le paren, no hagan esto, pero yo revisando, a mí no me aparece fecha de publicación. ¿Por qué? ¿Estás acá mismo en ejercicio nuevo? Sí, señor, está en ejercicio nuevo, en inicio, en límite, pero no me aparece publicación. Profesor Daniel, yo me sumo a la compañera, a mí no me sale la opción debajo de título del ejercicio, valor de puntos. ¿No le sale valor de puntos? No me sale valor de puntos, simplemente título del ejercicio, fecha de inicio y fecha de límite, y tampoco me sale fecha de publicación. De acuerdo. Buenos días, igual para mí. Yo también lo estaba haciendo, pero ya paré. Pero de todas maneras, igual que los compañeros, no me aparece valor de puntos ni fecha de publicación. ¿Será tema del perfil, Daniel? Puede ser. Puede ser tema de perfil, es decir, puede ser que estén como estudiantes. No están como instructores. No, profe, pues en mi caso estoy como instructor, estoy en el perfil de instructor y no me aparecen las opciones que te mencionaba. Igual yo también estoy en el perfil de instructor. Igual Dani, esto no tendrá que ver con los permisos que tenemos nosotros para el Turnitin en la institución. Porque aquí precisamente también te iba a decir, o sea, ahora, digamos, por ahora, ¿cierto? Estamos también pues haciendo como una revisión de verdad de la usabilidad y de cómo incrementar la usabilidad del Turnitin en nuestra comunidad académica, pero por ahora los estudiantes como tal no tienen acceso a Turnitin. La idea es que ellos
digamos, se beneficien de la herramienta, pero por intermedio de sus docentes, ¿cierto? O sea, sean ellos quienes utilicen sus claves para pasar los documentos de los estudiantes. Puede ser temas de, sí, de la cantidad de licencias que ustedes tengan. Buenos días, habla Vivi. Buenos días. Sí, yo creo que ese tema de licencia, porque ya desde el fondo editorial hemos detectado algunos puntos que no tiene Remington, entonces entre esos no está la fecha de publicación, tanto que tampoco están activos los quizmakers. Ahorita que des la capacitación te vas a dar cuenta que ellos no van a poder comentar a sus revisiones. Ah, de acuerdo, puede ser por ese lado. Entonces puede ser más por el tipo de licencia. Entonces vamos a mirarlo. Entonces por el momento trabajemos con lo que tengamos, ¿cierto? Digamos, el tema de la fecha de publicación es importante para ejercicios hechos con estudiantes. Entonces, como no está proyectado para que los estudiantes monten sus trabajos, entonces supongo que por eso simplemente da una fecha de inicio y una fecha límite para la entrega. Pero entonces administrativamente ya la institución mira qué puede hacer con la herramienta. ¿De acuerdo? Así es. Listo, entonces aquí hay un tema de, bueno, aquí la pregunta es importante. ¿Eso sí lo tienen habilitado? El tema de la configuración opcional. Configuración opcional, sí. Listo, de acuerdo. Entonces aquí escriba las instrucciones del ejercicio, pues acá se puede escribir más o menos pues como qué es lo que se pretende con el ejercicio. Permitir la entrega de documentos después de la fecha límite. Aquí era donde yo les decía que hay una fecha límite, pero yo puedo permitir a los estudiantes, obviamente eso siempre pasa que los estudiantes, profe, yo no puedo entregar el trabajo porque los estudiantes siempre tienen cualquier tipo de excusas, yo lo puedo entregar, entonces se puede habilitarla para que sí, ya usted toma decisiones, sí, después de la fecha límite, ya vas a calificar sobre, digamos, sobre 4 y vas bajando pues de acuerdo como a qué tan tarde entregue el estudiante ese trabajo. En ese caso, si la herramienta se va a utilizar solamente para los profesores, pues como los profesores, digamos, como van a establecer esas fechas, pues ellos podrán configurar. ¿Cuál es, digamos, que el problema que yo veo en estos momentos si los estudiantes no pueden subir sus trabajos? Digamos, si lo quiere utilizar un profesor con un grupo, digamos, de más de 30 personas, es que al profesor le tocaría uno por uno ingresar cada estudiante. Entonces, digamos que por eso digamos que algunas de las opciones que tiene el Turnitin con el tema de la matrícula de estudiantes, que ellos lo hagan por ellos mismos, o uno hacerlo a través de una lista, también se puede hacer, digamos que es que le tocaría al profesor crear uno por uno a los estudiantes. Entonces, bueno, son cositas pues que pueden ir pasando, que se pueden ir sorteando. Pero, por ejemplo, para un profesor que tiene asesorías de trabajo de grado, que no tiene sino uno, en algunas ocasiones hay profes que tienen un solo estudiante, y en otras ocasiones donde tienen 2, 3, es muy sencillo pues crear tan poquitos perfiles pues de estudiantes. Entonces, bueno. Entonces, ¿yo lo puedo permitir o no lo puedo permitir? Yo puedo decir, no, definitivamente la fecha de entrega límite es tal y no admito nada más. Eso ya va pues como es la decisión de cada profesor. Generar reporte de similitud para entregas, yo puedo decir que sí se genere el reporte de similitud o yo puedo decir que no. Sí, ¿por qué? Porque yo puedo decir, no, es que el reporte de similitud lo voy a analizar yo primero y ya después yo hago un feedback con el estudiante. Yo puedo decir, no, sí, hágale, entréguele el reporte de similitud para que de una vez el estudiante vea que le sale un 50-50, un 75-25, etcétera. Y aquí yo también le puedo configurar generar reportes de similitud para entregas de los estudiantes inmediatamente. O sea, puede reescribir los informes hasta la fecha límite de entrega o
inmediatamente el primer informe es el final. Es decir, yo puedo configurar la plataforma para que el estudiante entregue hoy el trabajo y de una vez se cierre. O sea, el primer informe es el final. O lo puedo poner para que él pueda hacer como una nueva entrega, una especie de nueva entrega, es decir, si él considera que se equivocó o que le faltaban cosas, etcétera, que lo pueda reescribir hasta la fecha del límite de entrega. Aunque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo entrego el trabajo hoy, mi primera entrega, dependiendo de la cantidad de páginas que tenga mi trabajo, él se demora unos 10 minuticos para sacar el reporte. Eso depende pues también de lo que hay, de la cantidad de páginas, insisto, y del qué tan largo sea el texto. Y yo le entrego otro al ratico, ya se me va a demorar un poquito más. Después de 3 entregas se me demora, para darme reporte de similitud se me demora 24 horas, después de 3 entregas. Entonces la idea tampoco es, pues entre comillas, coger la plataforma como un juego, ¿sí? Entonces que los estudiantes van a empezar a subir, a reescribir, no. Entonces también por eso es bueno, pues no es bueno que inmediatamente el primer informe sea al final, pero que también los estudiantes tengan pues como conciencia de que, pues si ya lo subieron, ya esperen la retroalimentación para que ya en su segunda entrega vuelvan a montarlo y el Turnitin vuelva a hacer la lectura. Desde acá yo puedo decirle, vea, excluir el material bibliográfico del índice de similitud en todos los trabajos de ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo tenga como bibliografía de referencias, de una vez el Turnitin me diga que no me lo tome como con similitud. Listo. Y excluir material citado del índice de similitud en todos los trabajos de este ejercicio, eso yo también le puedo decir que sí, pero yo le voy a dejar que no, porque él realmente en algunas ocasiones no sabe qué es una cita y qué no. ¿Desea excluir las fuentes pequeñas? Yo prefiero dejarlo que no, porque como le digo, la persona que definitivamente tiene que hacer el análisis del reporte soy yo, entonces yo prefiero decirle que no. Activar coincidencias traducidas, eso sí, porque algunos estudiantes le hacían el juego al Turnitin, aunque eso ya no pasa, y es que cogen fuentes en inglés, las traducen en el español y las copian y pegan tal cual, las hacen pasar como propias, entonces el Turnitin eso a veces no lo toma como coincidencia. Entonces es mejor decirle que a activar las coincidencias traducidas. Entonces acá me dice, ¿qué idiomas se admiten en coincidencias traducidas? Yo le doy clic y él acá me saca una información donde me dice cuáles son más o menos las traducciones. Entonces me dice que de todos estos idiomas que hay acá. O sea, si un estudiante dice, no, yo voy a coger algo en coreano y lo voy a traducir en español, porque pues el profe que se va a dar cuenta de una fuente de Corea, pues el Turnitin tiene la capacidad, cuando yo le activo esta opción, de decirme, vea, esto fue traducido del coreano y tiene un alto grado de similitud. Entonces esta siempre la recomiendo que la pongan como sí. Excluir plantilla de ejercicio. Entonces aquí, ¿qué significa esto? Aquí es, para los trabajos de grados, por lo general, las instituciones tienen una plantilla donde está cuáles son los elementos que debe tener el trabajo final, el trabajo de grado del estudiante. Entonces tiene una plantilla donde hay una portada, donde hay toda una maqueta del trabajo. Entonces yo le puedo cargar la plantilla de la institución de una vez para excluir todo lo que está en la plantilla y no me lo saque con similitud. O yo puedo crear una plantilla personalizada si yo les pongo un trabajo a los estudiantes con una plantilla X. ¿Activar comentarios anónimos? No. Esta parte es muy importante.
Miren, esta parte es muy importante porque aquí es necesario tener en cuenta dos cosas. Una, los trabajos, dice, entregar trabajos sin depósito o depósito de trabajos estándar. Cuando yo le digo sin depósito, el trabajo no queda guardado en las bases de datos de Turnitin, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con los estudiantes y voy a hacer varias entregas, lo ideal es que lo ponga sin depósito, para que yo, cuando el estudiante me haga la segunda entrega, si yo lo dejo con depósito en la segunda entrega, me va a salir que ese trabajo está copiado, me va a salir con 100% de similitud o 90% de similitud. ¿Por qué? Porque ya el estudiante me entregó una parte del trabajo o esa parte inicial y seguramente la segunda entrega va a tener mucho de coincidencia con esa primera. Si yo la pongo con depósito, entonces siempre me va a salir alto el informe de similitud. Entonces, por lo general, simplemente lo digo que sin depósito. ¿Sí? Sin depósito. Ahora, yo también le puedo decir, con depósito de trabajos de trabajos de estudiantes, o yo le puedo decir, no, los trabajos de estudiantes no. Páginas de internet. En las opciones de búsqueda, yo también le puedo decir, vea, detécteme esto en los depósitos de trabajos de estudiantes o en todas las páginas de internet actuales y archivadas, en los periódicos y revistas y de publicaciones. Todo esto yo lo puedo configurar. ¿Listo? Entonces, aquí le voy a dar no, sin depósito. Yo le puedo juntar una matriz en línea. Daniel, ¿sí? Una pregunta. Sí. ¿Es posible que ya cuando hagan la entrega final sí se deje con depósito para que quede en la nube de Turnitin? ¿Cuál es la pregunta? ¿Me la repites, por favor? Cuando se dan varias entregas, ¿es recomendable al final dejarlo con depósito para que quede en la nube o definitivamente dejarlo sin depósito? No, al final se puede dejar con depósito. Ok, gracias. Sí. ¿Me disculpan un momento, por favor? Listo, entonces, qué pena con ustedes. Daniel. Sí. Yo creo que es bueno como decir algo, porque hay que tener presente que no todo lo que se sube puede ser publicable a futuro, ¿verdad? Y que yo como autor puede que, voy a hablar desde el fondo editorial y también le puede servir como material de uso a esos futuros autores, porque hoy puedo ser estudiante de maestría y doctorado y ese documento que subí hoy, que me están analizando mi docente, me puede servir para un artículo científico a futuro. Ejemplo, si lo dejo con depósito, lo puedo perjudicar en el sentido que el que analiza en otro lugar no sabe que debe tener esos criterios. Entonces simplemente lo va a encontrar un 100% y él nunca va a saber que ese es un 100% de mí mismo. O sea, es producto de mi propiedad. Entonces yo creo que al final es como una conclusión es importante que nosotros los revisores siempre tengamos como ese sentido de analizar lo que revisamos, ¿verdad? Y que si realmente ese material se considera como un material publicable, es mejor dejarlo sin depósito para no afectar al autor. Sí, muchas gracias, Viviana. Con todo gusto. Eso es muy claro. Doctor Daniel. ¿Sí? Qué pena. Buenos días, compañeros. Bueno, yo los saludo desde la sede apartado. Tengo una pregunta con referencia a lo que acabaste de hablar y con lo que decía nuestra compañera anteriormente. Si hay una imprecisión en esos trabajos y se le colocó con depósito, entonces en esa primera revisión se hizo pues el análisis al que estamos refiriendo. Pero cuando vamos con la segunda, en esa segunda, pues aparece que ya eso que montó
casi en % similitud, o bueno, un porcentaje muy alto. ¿Qué se haría en ese caso para que no siga mostrando esa similitud, o ya no se puede hacer nada? Bueno, voy a responder de una vez la suya. Lo único que se puede hacer, porque se puede hacer, es la persona encargada de todo el tema de las licencias de Turnitin en la institución se comunique con Turnitin directamente para ver si hay posibilidad de bajar ese documento de esa base de datos. Pero digamos que es un proceso un poco complicado y que atrasa muchos procesos, por ejemplo, como lo mencionaba Viviana, si es un tema, ella pues, por ejemplo, desde un fondo editorial o desde una revista que me envíen un artículo y por no haber tenido esa claridad con la institución y decirle, no, vea, el mío móntenlo sin depósito porque es un trabajo que posiblemente sirva para un artículo de revista, entonces ya me va a salir con la similitud. Y entonces algunas revistas en su política editorial no admiten trabajos que ya hayan sido publicados. De hecho, digamos que hay una especie de figura dentro de lo que es las publicaciones científicas, y es que la figura es que un artículo puede ser producto de un trabajo de grado, es producto de un trabajo de grado y digamos que se convirtió en un artículo de investigación y se acepta esa figura. Pero hay otras revistas que definitivamente no lo van a aceptar porque se supone que todo artículo que llegue es nuevo conocimiento y al ya estar publicado en un repositorio institucional, pues eso de novedad ya no tiene nada, ¿cierto? Porque ya hay partes publicadas en otro documento, en otro sitio, publicado en otro sitio y ya está digamos, pues como a la luz pública esa información. Entonces, algunas revistas no lo van a aceptar porque, como lo digo, insisto, no es nuevo conocimiento. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso, por lo general... Doctor Daniel. Sí. Disculpe sobre la precisión que usted estaba haciendo ahorita. Mi nombre es Jair, de la sede de Caucasia, y yo tengo un libro publicado de la Universidad Javeriana sobre el tema de investigación en docencia. Y precisamente ese libro que publicó la Universidad Javeriana es producto de un trabajo de grado de la autora. O sea, a ella se lo admitieron, ella lo tenía inicialmente como un trabajo de grado, pero se lo admitieron y le publicaron el libro. Entonces, no sé si depende de cada editorial o cómo es ese tema ahí. Sí, como les digo, depende de cada... Es decir, mire, yo les voy a hacer acá muy sincero y yo no puedo juzgar una editorial, una revista, pero ustedes no sé si han escuchado el término de revistas predadoras. Esas revistas, ténganlo 100% seguro que no van a utilizar este tipo de herramientas para revisar. Es que ellos ni siquiera revisan sus artículos. Y como las revistas predadoras, existen también editoriales con ese tipo de actuar, por decirlo así, de alguna manera. Son editoriales y revistas que lo que hacen es crearse un nombre en el medio y empezar a publicar y cobran por publicar, ¿cierto? Ese tipo de revistas y editoriales, ténganlo por seguro que no van a gastar dinero en contratar este tipo de plataformas porque ellos ni siquiera hacen la revisión por pares. Ellos ni siquiera hacen la revisión por pares. Entonces habrán instituciones que de pronto no utilizan software de similitud para verificar la originalidad de los libros, de los artículos que reciben. No sé, o sea, yo no puedo juzgar. Como le digo, ¿qué pasa? Que puede ser que sí lo utilicen, que salió la similitud, pero hubo un diálogo, una conversación con el autor, con la autora, o simplemente lo dejaron pasar, no sé, la verdad, no sé, es que, no sé, porque yo le hablo desde mi experiencia, desde mi experiencia que ha pasado, que cuando nosotros nos envían un trabajo con características con un alto grado de similitud,
En este caso nosotros lo que hacemos es contactarnos con el autor, verificamos en dónde está, de dónde proviene ese alto grado de similitud, entonces hacemos todo un proceso de revisión muy serio, porque se supone que nosotros estamos publicando nuevo conocimiento, ¿cierto? Entonces, esos son diferentes modos de actuar de las instituciones. Ahí me quedaría yo un poco corto, como le digo, porque, como le digo, hay instituciones que de pronto no tienen conocimiento de que este tipo de herramientas les sirven para sus procesos editoriales, o algunas instituciones no tendrán los recursos económicos, X o Y motivo, no lo pasaron por error, por un error de alguna persona, entonces no lo pasaron. O sea, pueden pasar muchas cosas, hay muchas cosas que puedan pasar, pero lo que sí estoy seguro es que no estoy tratando de decir que instituciones sean serias o no serias, pero las instituciones que hoy en día nos hemos dado cuenta de el uso y de las potencias que tienen estas herramientas y todo lo que nos ayudan en los procesos, pues procuramos utilizar este tipo de herramientas. Como le digo, no solamente el Turnitin, hay otras más. Sí,